Embriología del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central aparece en la tercera semana de desarrollo. Se origina a partir de la placa neural derivada del ectodermo, el cual se engrosa en la región medio-dorsal, cuyos extremos se elevan formando los pliegues neurales. Los pliegues se elevan hacia la línea media y luego se fusionan formando el tubo neural. La función empieza en la región cervical y luego procede en cefálica y caudal. Los extremos abiertos del tubo neural forman los neuroporos craneal y caudal. El cierre del neuroporo craneal tiene lugar en el día 25 y el cierre del neuroporo caudal 3 días después, aproximadamente el día 28. El extremo cefálico del tubo neural posee 3 dilataciones, conocidas como vesículas cerebrales primitivas. Ellas son el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el romboencéfalo o cerebro posterior. Este forma 2 pliegues, el pliegue cervical en la unión del cerebro posterior y la médula espinal y el pliegue cefálico en la región del cerebro medio. Hacia la quinta semana, el prosencéfalo posee 2 partes, el telencéfalo formado por una parte central y 2 prominencias laterales conocidas como hemisferios cerebrales primitivos y el diencéfalo con las vesículas ópticas. El istmo romboencefálico es el que separa el mesencéfalo del romboencéfalo. El romboencéfalo consta de 2 partes, el metencéfalo que formará el puente y el cerebelo y el mielencéfalo. Los límites entre ambos están dados por el pliegue pontino. La cavidad del romboencéfalo es el cuarto ventrículo, la del diencéfalo es el tercer ventrículo y la de los hemisferios cerebrales son los ventrículos laterales. La luz del mesencéfalo conecta con el tercer y cuarto ventrículo y se denomina acueducto de Silvio. Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través de los agujeros intervertebrales de Monro. Médula espinal. La pared del tubo neural consta de células neuroepiteliales y el conjunto de estas forma el neuroepitelio. Cuando la cresta neural forma el tubo neural y este se cierra, las células neuroepiteliales comienzan a originar las células nerviosas primitivas o neuroblastos. Los neuroblastos forman la capa del manto alrededor del neuroepitelio, el cual más tarde formará la sustancia gris de la médula espinal. La capa más externa del manto, conocida como capa marginal, contiene fibras nerviosas que emergen de neuroblastos del manto y al mielinizarse adoptan un color blanquecino, por lo que reciben el nombre de sustancia blanca de la médula espinal. Placas basal, alar del techo y del suelo. Por la adición de neuroblastos al manto hay un engrosamiento ventral y uno dorsal del tubo neural. Los engrosamientos ventrales se denominan placas basales y contienen células de las astas motoras. Los engrosamientos dorsales, por otro lado, se denominan placas alares y forman las áreas sensitivas. El surco limitante es un surco longitudinal que limita entre las dos anteriores. Las partes dorsal y ventral de la línea media, conocida como placa del techo y placa del suelo respectivamente, no poseen neuroblastos y actúan como vías para las fibras nerviosas que cruzan de un lado al otro. Un grupo de células se acumula entre las áreas del asta motor y ventral y del asta sensitiva dorsal, formando el asta intermedia, el cual contiene células nerviosas de la parte simpática del sistema nervioso vegetativo que solo aparecen a nivel torácico y lumbar superior, es decir, a nivel de L2 o L3. Células nerviosas. Los neuroblastos solo se originan por división de células neuroepiteliales.
Al principio tienen una prolongación central denominada dendrita transitoria, pero cuando migran hacia el manto, esta prolongación desaparece y los neuroblastos son temporalmente redondos y apolares. Con la diferenciación, las nuevas prolongaciones citoplasmáticas aparecen en lados opuestos formando un neuroblasto bipolar. Una de estas prolongaciones se alarga para formar el axón primitivo y la prolongación del extremo opuesto muestra numerosas arborizaciones citoplasmáticas conocidas como dendritas primitivas. Entonces, a esta célula se la conoce como neuroblasto multipolar y con el desarrollo se convierte en neurona. Células gliales. La mayoría de las células de sostén primitivas, los glioblastos, están formados por células neuroepiteliales. Los glioblastos migran a la capa del manto donde se diferencian en astrocitos protoplasmáticos y astrocitos fibrilares. En la segunda mitad del desarrollo, el sistema nervioso contiene otro tipo de células de sostén, las denominadas células de la microglia. Células de la cresta neural. Las células de la cresta neural son de origen ectodérmico y migran lateralmente originando los ganglios sensitivos. Nervios raquídeos. Las fibras nerviosas motoras comienzan a aparecer alrededor de la cuarta semana, originándose desde las células nerviosas en las placas basales de la médula espinal. Estas fibras se agrupan en haces conocidos como raíces de los nervios ventrales y las raíces de los nervios dorsales se forman como conjunto de fibras a partir de la raíz dorsal. Las prolongaciones distales de estos ganglios unen las raíces de los nervios ventrales para formar un nervio raquídeo. Los nervios raquídeos se dividen en las placas basal y alar que se sitúan en cada lado de la línea media en el romboencéfalo y el mesencéfalo. Las placas ventrales inervan las extremidades y la pared del cuerpo ventral y forman los principales plexos nerviosos, es decir, el braquial y lumbosacro. Mielinización. Las células de Schwann mielinizan los nervios periféricos. Se originan a partir de la cresta neural, desde donde migran periféricamente y se sitúan alrededor de los axones, formando la vaina de neurilema. Cambios posicionales de la médula espinal. Durante el tercer mes la médula ya se extiende en toda la longitud del embrión y los nervios pasan a través de los agujeros intervertebrales. Cerebro. El romboencéfalo o cerebro posterior. Este consta del mielencéfalo, que es el más caudal, y el metencéfalo, que va desde el pliegue pontino hasta el istmo romboencefálico. Mielencéfalo. Es una vesícula cerebral que origina el bulbo raquídeo. La placa basal de esta contiene núcleos motores que se dividen en tres grupos. Eferente somático medial. Este, en el mielencéfalo, incluye neuronas del nervio hipogloso que inervan la musculatura de la lengua. En el metencéfalo y el mesencéfalo la columna contiene neuronas de los nervios abducens, troclear y oculomotor que inervan la musculatura del ojo. El segundo grupo corresponde al eferente visceral especial intermedio. Sus neuronas inervan músculos estriados. En el mielencéfalo, la columna contiene los nervios accesorios vago y glosofaringeo. El tercer grupo corresponde al eferente visceral general lateral, que contiene neuronas motoras que inervan la musculatura involuntaria del tracto respiratorio, tracto intestinal y coronario. La placa alar contiene tres grupos de núcleos sensitivos de transmisión. El más lateral corresponde al grupo aferente somático, que recibe impulsos del oído y la superficie de la cabeza por medio de nervios de vestíbulo troclear y trigémino. El grupo intermedio o aferente visceral especial recibe impulsos
de las papilas gustativas y del paladar, la orofaringe y la epiglotis. El último grupo, o grupo medial o aferente visceral general, recibe interrecepción del tracto gastrointestinal y del corazón. La otra porción del romboencéfalo corresponde al metaencéfalo, que presenta las placas basal y alar, que forman el cerebelo, que es el centro de coordinación de la posición y el movimiento, y al puente, que es la vía para las fibras sensitivas entre la médula espinal y las cortezas cerebrales y cerebelosa. El cerebelo posee en sus partes dorsolateral las placas alares, que se inclinan medialmente y forman los labios rómbicos. Por profundización, estos se comprimen cefalocaudalmente y forman la placa cerebelosa. En la 12ª semana, esta placa es una porción pequeña en la línea media, denominado dermis, y dos partes laterales son los hemisferios. Una fisura transversal separa el dermis del flóculo lateral de los hemisferios. Mesencéfalo o cerebro medio. En este, cada placa basal contiene dos grupos de núcleos motores. El eferente somático medial, representado por los nervios oculomotor y troclear, y el eferente visceral general, representado por el núcleo de Edinger-Westphal, que inerva el músculo pupilar del esfínter. Aquí se forman los colículos posteriores, que actúan como conexión simpática para reflejos auditivos, y colículos anteriores, que funcionan como centro de correlación y reflejo para los impulsos visuales. Prosencéfalo o cerebro anterior. Consta del telencéfalo, que forma los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que forma la placa y el tallo óptico, la hipófisis, el hipotálamo y la epífisis. El diencéfalo se desarrolla a partir de la parte medial del prosencéfalo. La placa del techo consta de células cubiertas de mesénquima vascular que forman el plexo coroideo del tercer ventrículo. La parte más caudal de la placa del techo se convierte en el cuerpo pineal o epífisis. Este es un órgano que actúa como canal a través del cual la luz y la oscuridad influyen sobre los ritmos endocrinos y conductuales. Hipófisis o glándula pituitaria. Se desarrolla a partir de dos partes diferentes. Una es a través de una prominencia ectodérmica, conocida como estomodeo, ubicada delante de la membrana orofaringea, conocida como bolsa de Rathke, y otra a través de una extensión descendiente del diencéfalo denominada infundíbulo. Durante el desarrollo, las células de la pared anterior de la bolsa de Rathke aumentan y forman la adenohipófisis o hipófisis anterior. El infundíbulo origina el tallo y la parte nerviosa o lóbulo posterior de la hipófisis, también denominada neurohipófisis. Otra porción del prosencéfalo corresponde al telencéfalo, la más rostral de las vesículas cerebrales, que consta de dos prominencias laterales, que son los hemisferios cerebrales, y una parte media que corresponde a la lámina terminal. Los hemisferios cerebrales se originan al comienzo de la quinta semana como evaginaciones bilaterales de la pared lateral del prosencéfalo. Desarrollo de la corteza. Se desarrolla a partir del palio, que tiene dos regiones, el paleo-paleo o arquipalio y el neopalio, que se ubica entre el hipocampo y el paleo-palio. Comisuras. Conectan los hemisferios. La comisura anterior consta de fibras que conectan el bulbo olfativo y áreas cerebrales afines de un hemisferio con la del lado opuesto. Y la segunda comisura aparece en la región hipocámpica o comisura del fondo de saco. La comisura más importante es el cuello calloso,
cuerpo calloso que aparece hacia la 10ª semana y conecta las áreas no olfativas de la corteza derecha e izquierda. Sistema nervioso simpático. En la 5ª semana, las células que se originan en la cresta neural de la región torácica migran hacia la región detrás de la aorta dorsal. Allí forman una cadena de ganglios simpáticos. Desde el tórax, los neuroblastos migran desde la región cervical hasta la lumbosacra. Algunos neuroblastos simpáticos migran desde la aorta para formar ganglios preaórticos, como son el celíaco y el mesentérico. Otros migran al corazón, los pulmones y el tracto gastrointestinal, donde originan los plexos de órganos simpáticos. Glándula suprarrenal. Se forma a partir de dos componentes, una parte mesodérmica y una parte ectodérmica. Sistema nervioso parasimpático. Las neuronas del tracto encefálico y la región sacra de la médula espinal originan las fibras pregangliolares parasimpáticas. Las fibras postgangliolares se originan a partir de neuronas derivadas de células de la cresta neural.